Vamos a Venezuela, donde ese país alcanzó el mayor índice de inflación del mundo. Es un récord negativo que podría sumarse a la realidad que viven día a día los venezolanos. Le doy la bienvenida a un invitado de honor, de lujo en este programa, el señor Miguel Enrique Otero, que es el presidente editor del diario El Nacional, Premio Nacional de Periodismo en 4 ocasiones, y es actualmente miembro de la junta directiva del periódico El Diario Las Américas, que es un diario con sede en Miami, pero que se ve y se lee a lo largo de la costa este. ¿Cómo está? Un gusto en saludarlo, Hola, señor Otero. ¿cómo estás? Fíjese, lo hemos invitado porque usted es un venezolano ilustre. Quiero que me explique un poco este nuevo fenómeno sobre la inflación en su país, pero antes de eso quiero presentarle unos pequeños fragmentos de la entrevista que le hice al jefe de la oposición de su país, el señor Capriles, el ex candidato a la presidencia, y quiero que me diga su pensamiento sobre lo que dice Capriles. Vamos al primer segmento. Pero entonces, ¿cómo uno responde ante esa realidad lamentable de que hay que ganar por mucho para que no te la roben? Que la base de apoyo crezca lo suficiente para imponer los cambios en Venezuela, porque yo no creo los cambios en forma violenta, María Elvira. No comparto la agenda de la violencia. No es mi idiosincrasia. No creo que con lo que se logra con violencia, en mi opinión, solamente se puede defender con violencia. El gran reto para mí, todo lo que hemos logrado en los últimos 14 meses, en el último año y medio, nos ha permitido ser la fuerza que hoy somos. ¿Cuál es la fuerza que somos hoy? ¿Cuál es la fuerza de la oposición en este momento en Venezuela? Bueno, la fuerza es la que ha dado la unidad. Realmente la oposición hizo un gran esfuerzo por unirse y se unió con Enrique Capriles, y Enrique Capriles terminó siendo la figura más importante de la oposición. Bien. Claro, después de que hubo la elección el 14 de abril, que el Maduro lo derrota en una elección absolutamente fraudulenta, como el mismo Capriles lo dijo, él convocó a una manifestación el miércoles siguiente, al cual iban a ir 2 millones de personas. ¿Sí? Y ese mismo día él dijo que no había que hacer la manifestación porque él no quería muertos. Eso generó una desilusión muy grande. Sí, porque, bueno, yo se lo pregunto al señor Capriles, pero él dice eso mismo, que él no quería violencia. Y es verdad, bueno, nadie quiere tener violencia. muertos sobre sus espaldas. Gandhi no quería violencia y salían aquellas manifestaciones hindúes y mataban a 100. Y nadie quiere violencia, pero entre abril y este momento la delincuencia en Venezuela ha matado a 10.000 personas. Y esa delincuencia en una gran parte es producto del desastre del gobierno que tenemos. Ok, desastre del gobierno que tenemos según sus palabras. La parte de la inflación. Explíqueme eso. ¿Qué va a significar para el venezolano común y corriente, el venezolano pobre? Es peor que eso, porque el 50% de la inflación, pero en alimentos el 60%. Si a eso le sumamos el desabastecimiento, la gente de los sectores populares compra la harina pan y compra algunos productos esenciales con los boneros, y los boneros lo venden mucho más caro. Entonces la inflación en alimentos es mucho mayor que el 60%. Es una situación absolutamente desastrosa para los venezolanos. ¿Qué hace ese venezolano que tiene el sueldo mínimo, que vive en un cerro, que creyó en el chavismo, que pensó que iba a estar mejor económicamente? Ahora con esta situación, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer para defenderse? Se va calentando, va rechazando el sistema, va rechazándolo todo, y bueno, como bien lo dijo Maduro hace una semana, la Casa Blanca está preparando el colapso de Venezuela. No la está preparando la Casa Blanca, la está preparando él, con estas políticas económicas y con este desastre. Pero las políticas económicas algunos consideran que vienen dictadas de La Habana, o es el mismo modelo, ¿no? El mismo modelo económico. Déjeme mostrarle lo que dice Capriles para que usted entonces me conteste. Adelante. El hecho de que el pueblo no esté con el gobierno no significa que el gobierno no va a estar en el poder. Cuando ese gobierno tiene aparatos represivos, cuando ese gobierno tiene las instituciones en su mano, cuando ese gobierno no es necesariamente democrático. Sí, pero y sabemos que en el caso, no, yo sé que ustedes no son como Cuba, pero vamos a ver cuál es la evidencia. Vamos a hacer, la evidencia empírica es esta. Sí. Escuchen, esta es la evidencia. Sabemos que el presidente Chávez era cercano a La Habana. Sabemos que el presidente Maduro es cercano a La Habana. Sí, espérese. Cuba y Venezuela son dos realidades distintas. Pero le voy a dar una realidad cubano, similar. Estamos hablando de una realidad que está en Cuba desde el año 59, y este es un país que ha vivido un proceso
durante los últimos años, del año Le voy 99, a dar un pequeño ejemplito. que donde quiere de son repente iguales. imitar muchas cosas, pero son distintas. Y entonces es una de las grandes preguntas que usted nos puede contestar. Usted vive en Caracas, usted me ha dicho que Claro, se va a por mantener supuesto. viviendo. Usted sin duda está a la cabeza de uno de los periódicos más respetados del país. En realidad el modelo cubano es el que está tratando el señor Maduro y en un momento Chávez de imitar. Por supuesto, lo dicen abiertamente. Y claro, hay matices. Por ejemplo, con la libertad de expresión hay un matiz. En Cuba Pero hay empresa privada todavía, la Claro, pequeña y pero la mediana empresa sigue en Venezuela. En Cuba la dictadura del proletariado acabó con la libertad de expresión en un minuto. En Venezuela es la hegemonía comunicacional, que es la desaparición de la libertad de expresión en largo plazo. En Venezuela hay empresas privadas y hay una cantidad de cosas, no están ilegalizados los partidos, no es una dictadura del proletariado como Sí. hay en Cuba. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Venezuela se ha convertido en una especie de protectorado cubano, sin que haya habido una guerra. Los chavistas le entregaron el país a Cuba. En Cuba se toman las ¿Cómo se decisiones. ve eso? Vamos a ver, ¿cómo se ve? Dígame en 3 maneras en que usted ve que Venezuela está en manos de los cubanos. Dígame 3 para que el Le digo público... 3, por ejemplo, la decisión de que Maduro fuera el candidato presidencial se tomó en Cuba. ¿A usted le consta eso? Bueno, yo no estaba en la reunión. Sí, pero tiene información. La decisión de abrir el mercado paralelo, que es una decisión económica en este momento, esa decisión se tomó en Cuba. Fueron a Cuba a discutir eso con Raúl Castro. Ese es otro ejemplo importante. Todo lo que son aduanas, notarías, todas esas especies de organismos, pasaporte, toda esa organización pública está en manos de los cubanos. Ahí tienes 3 ejemplos. Y esa influencia también entonces se puede ver en el manejo económico, por lo que usted me está diciendo. Ahora hay un nuevo, el órgano superior que ha sido creado ayer en particular, que es un órgano superior que es el que va a dirigir personalmente para enfrentar los factores que están conspirando en contra del funcionamiento de la economía. Bueno, eso es pero para el público que no, mire, la economía es sencillita, la economía es la de oferta y demanda, ¿no? Supuestamente está la mano invisible donde uno no se puede meter, deja que la gente venda y compre. Pero esa creación de organismos de esa índole para manejar la economía es la copia de los modelos de la cortina de hierro. Y además está instalado sobre un discurso contra la derecha apátrida, los golpistas, no tiene nada que ver con funcionamiento de la economía y no va a resolver ningún problema. Eso es una influencia obvia de un país comunista. Ok, pero entonces usted me dice, volviendo entonces hacia dónde va el venezolano que se siente que el bolsillo ya no le da. Usted me dice que se va calentando, pero bueno, entonces primero, ese calentamiento, ¿dónde se puede, ¿dónde se demuestra? Las diferencias más importantes no están entre Cuba y Venezuela, porque eso es más o menos obvio. La diferencia importante está entre Maduro y Chávez. Chávez era un elemento cohesionador, un elemento que tenía liderazgo. Hoy en día Maduro no tiene ese liderazgo en el pueblo, pero tampoco lo tiene entre los chavistas. Y la crisis económica que estamos heredando de Chávez es tan terrible que no tienen ni manera de resolverla. Ok, pero y entonces dígame, ahora que usted me está diciendo que Maduro no tiene el carisma de Chávez, entonces si ese poder que cohesiona una masa o un grupo de personas, entonces ¿qué ocurre? ¿Va a haber un quiebre entonces entre los militares, un quiebre entre los civiles? Es una olla de presión. Ok, ¿Cómo puede explotar? No tiene válvulas de escape, ¿No? que puede explotar en cualquier momento. ¿Cómo explotaría? Dígame un escenario de explosión. Bueno, en Venezuela ha ocurrido eso varias veces. Son explosiones populares, la gente sale a protestar y lamentablemente los venezolanos son saqueadores, ese tipo de cosas. Entonces, una olla de presión que estalla en un momento determinado, sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Pero también es verdad que las veces que ha comenzado, ahí están grupos paramilitares como La Piedrita, ¿no es así? En el momento de Lina Ron. Primero, eso no ha comenzado en el régimen de Chávez, porque Chávez más o menos cohesionaba a los sectores populares. Pero todos esos sectores violentos, esos están bastante divididos y bastante, por ejemplo, lo tengo entendido que los tupamaros se le voltearon al gobierno chavista, tengo entendido, no, eso lo vimos, que los guerreros de La Vega fueron con Antonio Ledesma en una campaña para alcaldía hace poco, la semana antepasada. Gente que está armada. Eso no los tienen así como los tenía Chávez, ya no los tienen de esa manera. Déjame mostrarle al presidente Maduro hablando de que se van de la Corte Interamericana. Adelante. A Venezuela nadie la mancilla y nosotros mientras estemos aquí no dejaremos que nadie mancille a Venezuela, nadie se meta con Venezuela. Ya basta, se le acabó el tiempo a la CIDH, se le acabó el tiempo y es la mejor decisión que nuestro comandante pudo haber tomado.
¿Qué repercusión tiene esto para ustedes? Bueno, el único país de América Latina que se ha salido de la CIDH es Trinidad. Y bueno, y Cuba que nunca estuvo. Pero el salirse de la CIDH es una declaración obvia de que quieren impunidad con la violación de los derechos humanos. Dígame eso qué significa para el venezolano común y corriente, que ya ustedes no estén en la corte. Los venezolanos que son atropellados por las autoridades, que recibían medidas cautelares, donde había una comisión interamericana, un tribunal, digamos, regional, pues quedan totalmente desprotegidos. Y ahora la petición del señor Capriles de que él quiere impugnar las elecciones, quiere que la comunidad internacional le diga al gobierno de Maduro, hazle caso a la oposición y cuenta los votos, abre los cuadernos, ¿no? Que es lo que ustedes quisieran. Bueno, ya no van a hacer nada de eso, pero él siguió el camino que había trazado, protestó ante las instancias nacionales y como las instancias nacionales obviamente nunca tomaron en cuenta la protesta con todas las pruebas que tiene del fraude electoral, va a instancias internacionales. Ahora las instancias internacionales no van a invadir a Venezuela para cambiar los resultados. ¿Tienen algún poder las instancias internacionales? Para una cosa de esas, no, ninguno. Que Dios bendiga a los venezolanos. Siempre bienvenidos a Gracias. este programa. A ver qué ocurre. Viene y nos los cuenta antes.